Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cuántos alumnos son? En total somos 40, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí se le escucha, doctor. Yo no los escucho. Voy a volver a entrar un ratito. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, yo los escucho también. Perfecto. ¿Cuántos alumnos son? Somos 40, doctor. 40 y solo 26. Voy a esperar 2 minutos más.
Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Ok, vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy es hidrocefalia. Es una clase relativamente corta. Los conceptos no han variado en los últimos años. Se siguen manejando los mismos conceptos de fisiopatología, que es lo importante. Así es que, con que se entienda claramente la fisiopatología, va a estar por conseguido el objetivo de esta clase. Bien, la definición de hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares del cerebro. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo rodea al cerebro y a la médula espinal, y entre una de sus funciones está el ejercer un efecto de protección al sistema nervioso central, absorbiendo toda la carga que pueda incidir sobre el cuerpo humano, para que no llegue directamente al sistema nervioso central. Pero cuando este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, va a resultar en una dilatación anormal de los ventrículos, y esta dilatación puede ocasionar presión sobre el parénquima cerebral y va a generar lesión que puede resultar en lesión permanente o en la muerte. Entonces, por eso debemos entender, conocer esta enfermedad y poderla tratar. Bien, entonces tenemos que ver la fisiopatología de la hidrocefalia. Toda enfermedad, lo primero que debemos entender es la fisiopatología, porque eso es lo que permite actuar como médicos y no como empíricos. Conociendo la fisiopatología, uno puede individualizar el tratamiento, ¿no? Entendiendo además que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces es importante el conocimiento de la fisiopatología. Para conocer la fisiopatología de la hidrocefalia debemos conocer adecuadamente tanto la dinámica del líquido cefalorraquídeo como la anatomía del sistema ventricular. Conceptos ambos que ustedes deben tenerlos ya completamente conocidos por sus estudios de fisiología y anatomía, ¿no? Sin embargo, un recuerdo de lo que es la anatomía del sistema ventricular. Ustedes saben que el sistema ventricular está compuesto por 4 ventrículos. 2 ventrículos laterales que están paralelamente en los hemisferios cerebrales. Un tercer ventrículo que está en la base en el piso anterior del cráneo, y el cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está intercomunicado. Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro, el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales se denominan en partes. Tenemos el asta anterior o frontal, el asta posterior u occipital y las astas temporales, ¿no? El cuarto ventrículo tiene una comunicación con el conducto central de la médula, por donde también circula líquido cefalorraquídeo, y que su acúmulo se denomina hidrosiringomiela, que es otra patología distinta que no vamos a tratar acá. Esta es una vista lateral del sistema ventricular y esta es una vista superior, ¿no? Vista desde arriba. Ventrículos laterales, el tercer ventrículo algo escondido acá, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Hizo comunicación con el canal central de la médula.
De otro lado, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Los plexos coroideos son unas estructuras que están dentro de los ventrículos, que son una forma, un estilo de vellosidades bien vascularizados, y es allí donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Esta es una vista endoscópica, y esto de acá son los plexos coroideos. Una vista endoscópica del ventrículo. Y este es un corte de anatomía patológica, donde los plexos coroideos se les ve acá. Los ventrículos laterales y acá el tercer ventrículo. El primer concepto importante para entender la fisiopatología es saber que el líquido cefalorraquídeo se produce a un débito estable. Se calcula en promedio que son 21 mililitros, variando de persona a persona, ¿no? Alguno tendrá 20, alguien tendrá 21, alguien tendrá 22, pero siempre va a producir la misma cantidad, ya sea de niño, de adulto, toda la vida producimos la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces eso se le llama el débito estable. Esta producción no está influenciada por variaciones fisiológicas de la presión intracerebral. O sea, las maniobras de Valsalva normales que hacemos nosotros no van a cambiar la producción de líquido cefalorraquídeo, pero ya en niveles muy elevados de presión intracerebral sí podría disminuir la producción, pero eso ya es una condición patológica. El segundo concepto importante que debemos tener es que la producción, la secreción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. ¿Qué quiere decir esto? Que para producirse va a consumir energía. Ustedes saben que la energía se produce a través del metabolismo y puede ser influenciado por depresores del metabolismo entonces. Hay depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Es importante cuando tengamos que hablar de tratamiento. Entonces el concepto es que es un fenómeno activo y que consume energía. Primer concepto hemos dicho, débito estable. Segundo concepto, producción mediante un fenómeno activo que consume energía. El líquido cefalorraquídeo, una vez que se produce, va a circular. Y circula en este orden, ¿no? Circula en los ventrículos, se va a las cisternas de la base, pasa por el espacio subaracnoideo y de allí se va a los sitios de absorción. Está en una circulación constante, ¿no? Esta circulación va a ser guiada por el ritmo del corazón bajo un flujo pulsátil, y que ustedes, si es que lo ven en una cirugía, van a ver que son oleadas con movimientos anterógrados y retrógrados que vienen y van como un vaivén. Para graficar nuevamente el recorrido del líquido cefalorraquídeo, de los ventrículos a las cisternas de la base, luego al espacio subaracnoideo y luego a los sitios de absorción. El líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber, absorber, drenar, como quieran llamarlo, a los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares del cerebro. Solo allí existen senos venosos. Y tienen una configuración especial, muy particular. Están formados por un repliegue de la dura madre. La dura madre se divide en dos y forma un espacio por donde va a circular la sangre venosa. Todas las venas del cerebro van a drenar hacia los senos venosos. Entonces los senos venosos son el recolector de la sangre venosa del cerebro. El principal, en todo caso, drenaje venoso del cerebro. Tercer concepto importante, la reabsorción es un fenómeno pasivo. Hemos dicho que la producción es un fenómeno activo, la reabsorción es un fenómeno pasivo. Y va a depender del gradiente de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno. Lo que quiere decir que la presión va a ser mayor en el espacio subaracnoideo y la presión va a ser menor en el seno venoso. Entonces hay un gradiente de presión por el cual el líquido cefalorraquídeo pasa del espacio subaracnoideo al seno venoso.
Dicho en otras palabras, la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico y la reabsorción es un fenómeno físico. Se habla que también podría haber reabsorción ependimaria hacia el espacio extracelular, pero esto se observa y se ve que el líquido cefalorraquídeo trasuda a través del epéndimo hacia el espacio extracelular, ¿no? Se llama el edema periependimario, ¿no? Pero esto también es en condiciones patológicas, no es dentro de la fisiología normal. Hay algunos facilitadores que permiten que sea más fácil el pasaje del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo al seno venoso. Y estas son las velocidades aracnoideas de Pacchioni, que van a estar repartidas a lo largo de todos los senos venosos, ¿no? El seno venoso longitudinal superior, el seno transverso, el seno, una serie de senos en el cerebro, ¿no? El seno recto, senos sigmoides, etcétera, etcétera. Muy bien, si se ha entendido eso, va a ser mucho más fácil entender los mecanismos por los cuales se produce la hidrocefalia. Entendiendo bien la fisiopatología, que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos queroideos, circula a través de los ventrículos, luego a las cisternas de la base, al espacio subaracnoideo y se reabsorbe hacia los senos venosos. La producción es un fenómeno activo, la reabsorción es un fenómeno pasivo. Y hay un débito de producción estable. Entonces, si hemos entendido eso, vamos a entender los mecanismos fácilmente. Como método pedagógico se divide estos mecanismos en tres: la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, el aumento de la resistencia a la circulación de líquido cefalorraquídeo y el aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Ya tenemos tres mecanismos. Se dice que además podría producirse falta de absorción debido a inmadurez cerebral en recién nacidos y lactados, cosa que hace mucho tiempo está en estudio y aún no se concluye, ¿no? Entonces, hasta la fecha tenemos estos tres mecanismos: hiperproducción, aumento de la resistencia a la circulación y aumento de la resistencia a la absorción. Entonces, vamos a describir cada uno de estos mecanismos. El primer mecanismo: hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Este mecanismo se da casi exclusivamente por la presencia de tumores del plexo coroideo. Y en el plexo coroideo solo existen dos tipos de tumores: o son los papilomas o son los carcinomas. Para entender esto, si sabemos que los tumores son una reproducción incontrolada de células, y estas células son del plexo coroideo, que están especializadas en producir líquido cefalorraquídeo, lógicamente la mayor producción de células va a resultar en mayor producción de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto en un acúmulo mayor que no va a poderse reabsorber a la velocidad que se está produciendo y por lo tanto se va a dar hidrocefalia. Ahora, se dice casi exclusivamente porque algunos dicen que la hipervitaminosis A puede explicar una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, la presencia de papilomas o carcinomas en el plexo coroideo es extremadamente rarísima. Un neurocirujano en su vida alcanzará a ver un tumor de papiloma o carcinoma del plexo coroideo, y algunos ninguna. Entonces es de presentación bastante rara. Segundo mecanismo. Entonces, el primer mecanismo es la hiperproducción, el segundo mecanismo es la resistencia o el obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que en algún punto donde tiene que circular el líquido cefalorraquídeo se obstruye, no pasa el líquido. Por lo tanto, se va a acumular y va a generar hidrocefalia. Entonces,
Este mecanismo es el más frecuente. La mayoría de las hidrocefalias se deben a este mecanismo. Es por eso que esto todavía se le ha dividido en dos tipos. En hidrocefalias no comunicantes e hidrocefalias comunicantes. Las hidrocefalias no comunicantes son cuando el obstáculo está dentro del ventrículo, es ventricular. El obstáculo es ventricular, está dentro del ventrículo. Y hidrocefalias comunicantes cuando el obstáculo está fuera, más allá de los ventrículos, fuera de los ventrículos. Es importante conocer esta división, como digo. Este mecanismo es el más frecuente y está dividido en no comunicantes y comunicantes, que también va a tener injerencia en el tipo de tratamiento que se le dé al paciente. Entonces, entender bien esa parte, no comunicantes y comunicantes. Tercer mecanismo, aumento de la presión venosa sinusal, ¿no? O aumento de la resistencia de la presión venosa sinusal. Hemos dicho que para que pueda pasar el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia el seno venoso se necesita un gradiente de presión, donde tiene que ser mayor la presión del espacio subaracnoideo y menor del seno venoso. Mayor el espacio subaracnoideo, menor el seno venoso, y entonces el líquido va a circular y va a pasar hacia el seno venoso. Si por alguna razón la presión del seno venoso aumenta, el líquido ya no va a poder circular. Ahora, ¿por qué puede aumentar la presión en el seno venoso? Son muy pocas causas, ¿no? Extremadamente raras. Una es la trombosis de senos venosos, ¿no? Si hay trombosis no va a pasar. O trombosis venosa en general del cerebro, que está asociada a traumatismo encefalocraniano, que de por sí es rara su presentación en el traumatismo encefalocraniano, pero se puede dar. Se describe las infecciones de lo que se llama el triángulo de la muerte, ¿no? Este triángulo que hay alrededor de la pirámide nasal. Infecciones a ese nivel podrían dar trombosis del seno venoso. Sin embargo, esos tipos de infecciones, yo creo que ya en mi carrera nunca lo he visto, ¿no? Antes se describía con mucha frecuencia. Debe ser por el advenimiento de los antibióticos. Entonces, también este mecanismo es de rara presentación. Entonces, entre los tres mecanismos, el de mayor frecuencia, el de mayor presentación, es la obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y los otros dos son raros. Muy bien. A ver si están despiertos, ¿se entiende? ¿Están ahí? Sí, doctor. Ok. Cierto. Muy bien. Continuamos entonces. La hidrocefalia se da en fases. Se va a presentar en fases. Hablamos de una fase de inicio, en el que normalmente hay un equilibrio entre las presiones del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo. Se llama la fase de inicio cuando el líquido comienza a acumularse y el cerebro inicia mecanismos de compensación que no permiten todavía una expresión clínica de ese acúmulo de líquido cefalorraquídeo. El paciente aún no tiene cefalea, no tiene náuseas, no tiene ninguna molestia. Entonces eso se llama la fase de inicio, pero ya el líquido cefalorraquídeo se está acumulando. Luego sigue la fase aguda. Es el acúmulo, cuando el líquido cefalorraquídeo ya comienza a dar manifestaciones clínicas, quiere decir que el cerebro ya ha agotado sus mecanismos de compensación. Ya no puede utilizar la elasticidad de su cerebro, ocupar los surcos, la plasticidad y la elasticidad que tiene el cerebro, las características propias del cerebro, ya no permiten ya mayor compensación.
Por lo tanto, va a haber una fuerza tangencial al tejido cerebral que comienza a generar un daño mecánico. Entonces se llama la fase aguda y que puede terminar en la muerte del paciente. Toda fase aguda debe considerarse como una emergencia, debe ser tratada inmediatamente. El paciente con hidrocefalia en fase aguda debe resolverse su hidrocefalia. Sin embargo, no todas las hidrocefalias se quedan en la fase aguda. Algunas van a evolucionar a la fase crónica, ¿no? Que es un estado donde coexiste una presión aparentemente normal y una dilatación de los ventrículos, por la creación de nuevos mecanismos de compensación. Entonces, 3 mecanismos: fase de inicio, fase aguda y fase crónica. Muy bien, entendiendo esto, debemos saber cuál es la causa, cuál es la etiología de la hidrocefalia. Igualmente, por consideraciones pedagógicas, uno puede dividir. Las causas son tan abundantes que se les agrupa siempre, y hay muchas formas de agruparlas o clasificarlas. Y seguramente que en alguna clasificación siempre faltará algún tipo de hidrocefalia, ¿no? En este caso hemos escogido la clasificación por edad. Entonces hablamos de causas prenatales, que son las causas que se van a generar antes de que el niño nazca y que se van a manifestar luego de nacido el niño y durante el periodo neonatal más frecuentemente. Esto quiere decir que rara vez pueden darse o manifestarse recién en la adolescencia y mucho mayor rara vez se pueden manifestar en la adultez. La mayoría de hidrocefalias de causa prenatal son de origen malformativo. Esto quiere decir que hay una malformación en la constitución del sistema ventricular. Y esa es la mayoría de hidrocefalias de causa prenatal. Pueden haber hidrocefalias de causa infecciosa, de causa vascular o de causa criptogenética. Se llama causa criptogenética aquellas que en realidad no se conoce la causa. Pero a través del tiempo, con los nuevos sistemas de diagnóstico, cada vez se va entendiendo y descubriendo otras causas, ¿no? Y dejan de ser criptogenéticas. Además decir, durante el periodo perinatal siempre hay posibilidad de infecciones. Y causas vasculares pueden deberse por malformaciones de tipo vascular, ya sea traumático, malformaciones también de tipo vascular, que se rompan y generen sangrado, ¿no? Todo eso puede generar hidrocefalias que la causa se ha generado antes de nacer. Una representación típica de las causas prenatales es la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Esto quiere decir que el acueducto de Silvio está estrechado, disminuido de luz, pero no por un tumor, no por algo que lo esté comprimiendo, cerrando, sino porque el niño ha nacido así, con una estenosis congénita, y a veces hay hasta agenesia, ¿no? O sea, que no existe el acueducto de Silvio, ¿no? Y entonces este tipo de malformaciones conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido y tienen una incidencia de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Que si ustedes sacan la cuenta no es tan raro. Entonces esas son las causas prenatales. Luego vienen las causas postnatales, que son procesos expansivos, que generalmente están dados por procesos expansivos. Hasta el 20% de estas hidrocefalias se generan por tumores. Y la localización de estos tumores más frecuentemente están en la fosa posterior, en la región pineal o en la región mesencefálica. Acá en la imagen, una imagen de un pinealoma típico. Acá lo que se les decía el edema periependimario.
Hay tal presión en los ventrículos que está escapando hacia el espacio extracelular. Y finalmente las causas en el adulto, ¿no? En el adulto las causas son extremadamente variadas y numerosas. Algunas pueden ser congénitas, como hemos dicho, pero son las más raras. La mayoría son adquiridas. Entre las causas podemos dividirlas en grupos. Podemos hablar de causas hemorrágicas, causas inflamatorias, causas traumáticas y causas tumorales. Las causas hemorrágicas van a estar representadas generalmente por la hemorragia subaracnoidea. Lo más frecuente y generalmente está dada por la ruptura de un aneurisma intracraneal. Lo que pasa es que al sangrar, este tipo de lesiones sangran, los aneurismas sangran hacia el espacio subaracnoideo, que los aneurismas están localizadas en el polígono de Willis, en la base del cráneo. Entonces, cuando sangran al espacio subaracnoideo, y también saben que el espacio subaracnoideo es un espacio muy finísimo, casi virtual, por donde está circulando una película de líquido cefalorraquídeo. Y por otro lado, la sangre cuando sale de su componente normal, de su continente normal, que son los vasos, es muy irritante para los tejidos. Entonces, cuando pasa hacia el espacio subaracnoideo, va a inflamar, irritar la aracnoides, y va a hacer que esa aracnoide se inflame y se pegue. Se genere fibrosis y por lo tanto se cierra el espacio subaracnoideo y el líquido cefalorraquídeo no puede circular y se va a acumular. Entonces, ese es el mecanismo. Luego viene el grupo de los procesos inflamatorios, que generalmente está dado por los procesos infecciosos, ya sean virales, ya sean bacterianos, ya sean específicos. Y acá también podemos incluir incluso las infestaciones. Por ejemplo, cisticercosis, que igualmente va a irritar el espacio subaracnoideo, va a hacer que se adhiere, se pegue y no circule el líquido cefalorraquídeo, se va a acumular el líquido y va a generar hidrocefalia. O sea, es más o menos el mecanismo es similar, pero la causa es diferente. En los traumatismos de cráneo, en las causas traumáticas, en todo traumatismo de cráneo generalmente hay hemorragia subaracnoidea. Entonces ya se llama hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces, dependiendo de la intensidad, va a haber menor o mayor hemorragia subaracnoidea. La diferencia es que generalmente esta hemorragia subaracnoidea está hacia la bóveda craneal, a diferencia de las que sangran por aneurisma, que están en la base del cráneo. Pero el mecanismo es el mismo. La sangre sale, entra al espacio subaracnoideo, y lo irrita, hace que se adhiere, se pegue y no va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como ven, los tres son muy parecidos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué tipo de hidrocefalia es? A ver si están por ahí. Sí, doctor. ¿Qué tipo de hidrocefalia sería esta? Al cerrar el espacio subaracnoideo. Parece que no está, ¿eh? Nada. Están jugando pinball seguramente. Muy bien, esta sería una hidrocefalia de tipo comunicante. Todos estos van a generar hidrocefalia de tipo comunicante. Y en cambio las hidrocefalias de tipo tumoral se van a generar lógicamente por tumores, y los tumores generalmente van a estar ubicados dentro del ventrículo, en los espacios pequeños de los ventrículos, ya sea el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el acueducto de Monro,
y van a impedir la circulación, pero van a estar dentro del sistema ventricular. Por lo tanto, esos van a generar hidrocefalias de tipo no comunicante. Muy bien. Ahí, por ejemplo, un tumor de la región mesencefálica, crecimiento del ventrículo lateral, desaparición del tercer ventrículo, igual del cuarto ventrículo. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, nosotros debemos saber cuál es la clínica de los pacientes para poder diagnosticar, ¿no? ¿Qué manifestaciones se presentan para poderlo identificar esta enfermedad? En el lactante y recién nacido, el cuadro clínico es distinto y lo principal va a haber la presencia de macrocefalia, que es el signo más evidente y frecuente. Ya tardíamente se pueden asociar signos de hipertensión intracraneana, que van a estar dados por abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas, pie del cráneo fino y brillante, parálisis de Parinot, que es la imposibilidad de que el niño lleve la mirada hacia arriba, y puede haber un estrabismo interno, ¿no? La mirada está dirigida hacia el centro. Estrabismo convergente. El edema papilar no es frecuente en la atrofia, en este tipo de... Entonces le hacen un fondo de ojo y no van a encontrar edema de papila. Sin embargo, va a haber disminución de la agudeza visual y algunas veces va a haber amaurosis por la compresión de los nervios ópticos, por la presión que ejerce la hidrocefalia. Entonces eso es en el recién nacido. Les ponemos este ejemplo siempre, un niño que está lloroso, irritable, seguramente porque tiene cefalea, tiene su macrocefalia, seguramente es vomitador, por eso ha ido a la desnutrición, o sea que es un niño que tiene ya hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, cuando este pasa por delante del barredor, del portero, todo el mundo ya sabe, ese niño tiene hidrocefalia. O sea, no es difícil hacer el diagnóstico, pero eso es lo que no debiéramos permitir que se llegue a esa condición, ¿no? La hidrocefalia debe diagnosticarse en forma precoz. Por ejemplo, estos niños que tienen un defecto acá, que es el mielomeningocele, se los opera del mielomeningocele al nacer, y nosotros ya sabemos que ese niño va a ser hidrocefalia más tarde. Entonces se le comienza a medir lo que se llama el perímetro cefálico, y cuando comienza a variar levemente el perímetro cefálico ya sabemos que está generando hidrocefalia, y entonces se corrige esa hidrocefalia mediante el tratamiento adecuado, y la evolución de este paciente va a ser óptima. No va a haber lesión cerebral. En cambio acá seguramente que ya está totalmente lesionado el parénquima. Entonces es importante solo el control de niños sanos. En el control de niños sanos que se mida el perímetro cefálico. Eso es. Ustedes saben que hay tablas para eso, hay percentiles. Cuando escapa el percentil normal, ya uno debe decir, este niño hay que hacer el diagnóstico diferencial de hidrocefalia, el estudio para descartar hidrocefalia. En el niño el cuadro clínico cambia, luego que ha dejado de ser lactante, ¿no? Y es que en el recién nacido y el lactante no se han cerrado las suturas, y esto hace que sea permisivo el cráneo, y va separándose hasta que ya la tensión excesiva ya no permite más. Pero en el niño ya se formaron las suturas y ese cráneo es inamovible, ¿no? O sea, es rígido. Y entonces en estos niños el cuadro clínico va a estar dado por la hipertensión intracraneal, en todas sus formas, ¿no? Comenzando por el cuadro clínico de la triada clásica, cefalea, náuseas o vómitos y edema de papila, hasta la triada de Cushing,
que es bradicardia, hipertensión sistémica y trastorno respiratorio, que ya es un estado premorte. Y lo mismo ocurre en el adulto, síndrome de hipertensión intracraneal. O sea, en todo paciente con síndrome de hipertensión intracraneal, entre su diagnóstico diferencial debe considerarse la posibilidad de hidrocefalia. Muy bien, cuando se ha hecho el diagnóstico a través de la clínica, nosotros debemos corroborar nuestro diagnóstico y esa corroboración debe ser a través de los exámenes auxiliares. El examen auxiliar de elección para determinar solo la presencia del aumento del líquido cefalorraquídeo es la tomografía. Es el examen de elección. O sea, yo quiero saber si se ha acumulado demasiado líquido cefalorraquídeo. La causa no. Para ver la causa seguramente se van a necesitar una serie de análisis más que deben ser determinados por la historia clínica del paciente. Por ejemplo, si este es un niño y yo veo que tiene calcificación de este tipo, un poco características, voy a pensar que esto es toxoplasmosis. Esto debe ser ayudado seguramente por los antecedentes epidemiológicos del niño. Y por otro lado tendré que hacer un examen de anticuerpos de toxoplasmosis. Y si me sale positivo, ya tengo el diagnóstico. Este otro niño tiene un sangrado, un área hiperdensa en la fosa posterior. Está generando que aumenten, ya están acá dilatándose los ventrículos temporales, las astas temporales. Es una hidrocefalia incipiente, discretamente, pero va a generar hidrocefalia. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Si bien es cierto, es un sangrado, pero ¿por qué ha sangrado? Puede ser hipertensión endocraneal, si es que es un paciente de edad. Puede ser una malformación arteriovenosa, si es un paciente joven. Puede ser un tumor que ha sangrado. Entonces, dependiendo de la historia clínica, yo tendré que hacer otros exámenes. Puede ser una resonancia para ver si es un tumor, ver si en el antecedente tiene hipertensión arterial, o de repente tendré que hacer una angiografía para ver si no es una malformación arteriovenosa. Entonces, para la causa necesitamos otros estudios además. Acá un crecimiento exagerado donde el parénquima debe estar completamente lesionado. La resonancia también nos puede ayudar a diagnosticar la presencia de hidrocefalia, pero no es el examen de elección para ver la presencia del líquido cefalorraquídeo aumentado. ¿No? Para eso basta una tomografía. Digamos que es demasiado examen solo para saber si tiene o no tiene hidrocefalia. Pero sí nos ayuda, por ejemplo, para las malformaciones del sistema ventricular. ¿No? La estenosis del acueducto de Silvio, la genesia del acueducto de Silvio pueden ser diagnosticadas con esto. La ecografía transfontanelar también nos puede decir si es que hay hidrocefalia. La transiluminación nos ayuda. Podemos decir que hay hidrocefalia. Muy bien, una vez diagnosticada la hidrocefalia, y más si está en fase aguda, debemos tratarla. Entonces, como decía, frecuentemente lo que se trata es solo el síntoma. Síntoma, dicho como en una forma comparativa nada más, ¿no? No es que sea un síntoma, sino que se trata solo la presencia de líquido de aumento del líquido cefalorraquídeo. Y lo que se debe tratar es la causa, ¿no? Ocasionalmente uno trata la causa, pero eso debiera ser lo que debiera tratarse. Sin embargo, pues muchas veces no se puede. Por ejemplo, el espacio subaracnoideo que se ha cedido, hasta el momento no hay una forma de hacer que se repermeabilice el espacio subaracnoideo. ¿No? Pero si por ejemplo hay un tumor, nosotros podemos retirar ese tumor que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo y se va a poder reiniciar la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Esa debiera ser la filosofía, la conducta siempre que se pueda. No siempre se puede.
Entonces habíamos dicho que puede haber un tratamiento médico, pero este tratamiento es transitorio e ineficaz a largo plazo, porque está basado en inhibidores de la anidrasa carbónica como la cetazolamida y la furosemida. Estos inhibidores van a bloquear una cascada del metabolismo que está generando energía para la creación de líquido cefalorraquídeo. Pero como ustedes saben, todas las cascadas tienen cascadas alternativas en el metabolismo. Si no está funcionando esa, se da una cascada alternativa y se vuelve a producir energía. Entonces, a largo plazo, esto siempre va a ser ineficaz. Por lo tanto, el tratamiento básicamente es quirúrgico. Y como alternativas quirúrgicas básicas tenemos, por ejemplo, la punción lumbar. Uno puede evacuar el líquido cefalorraquídeo, etc. Pero para esto la hidrocefalia debe ser de tipo comunicante. Para que funcione una punción lumbar, la hidrocefalia debe ser de tipo comunicante. Las hidrocefalias no comunicantes no nos van a funcionar, no nos se van a resolver con una punción lumbar. Otra alternativa son los drenajes externos. Desde el ventrículo se saca hacia afuera el líquido cefalorraquídeo. El problema es que los drenajes ventriculares tienen mucho riesgo de infección y se dice que al quinto día ya potencialmente ya está infectado. Entonces lo que uno tiene que hacer es darle el tratamiento definitivo antes del quinto día o ya tiene que iniciarlo o tratarlo como si fuera una infección. Estos son puntos de abordaje para el sistema ventricular. Por acá se ingresa. En teoría uno puede ingresar en cualquier lugar, ¿no? Siempre va a tener que atravesar el parénquima cerebral y llegar al ventrículo. Se dice que estas son áreas menos elocuentes y por eso se han escogido. La región parieto-occipital derecha, la frontal derecha, pero por cualquier lugar se puede llegar al ventrículo, ¿no? Igual van a atravesar el parénquima para llegar al ventrículo. Este es abordaje frontal. Y se recomienda que el catéter ventricular siempre esté hacia el asta anterior, porque ahí es donde hay menor cantidad de plexos coroideos que podrían envolver el catéter y taparlo. El tratamiento definitivo son las derivaciones internas. En teoría se dice que el líquido cefalorraquídeo se puede derivar hacia cualquier parte del organismo, ya sea al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, al riñón, a la vesícula. Entonces uno saca el líquido cefalorraquídeo y lo lleva a otra parte del organismo. Las más reconocidas son las derivaciones ventrículo-peritoneal, lo que más se hace ahora. En un tiempo atrás, unos 40 años atrás o 30 años atrás, lo que más predominaba era la derivación ventrículo-atrial. Es una derivación que va al atrio de la aurícula derecha a través de la vena yugular, ¿no? Y la ventrículo peritoneal va a la cavidad peritoneal. Y también existe la derivación lumboperitoneal, que sale de la región lumbar del espacio intratecal hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, una derivación ventrículo-peritoneal consta de un catéter ventricular, un catéter ya sea atrial o peritoneal, sea el caso a dónde va dirigido. Tiene un sistema de válvula, un reservorio, que sirve primero para probar la funcionalidad del sistema. Cuando uno aprieta ese reservorio debe deprimirse y al sacar la mano debe volverse a llenar. Esto funciona como una válvula, como dos tipos de válvula. Una válvula antirreflujo que impide que vuelva el líquido cefalorraquídeo
y una válvula de presión, que es la que determina la cantidad de líquido cefalorraquídeo con que va a salir, ¿no? Entonces tenemos derivaciones, válvulas de baja presión, de alta presión, de media presión, o también hay válvulas regulables, que mediante un magneto, después de operado, se puede regular la cantidad que uno quiere que salga de líquido cefalorraquídeo. Derivación ventrículo peritoneal, derivación ventrículo atrial, derivación lumboperitoneal. Se han buscado también otras alternativas de tratamiento, y para eso ha ayudado la neuroendoscopía. Se puede llegar con un endoscopio a la cavidad ventricular. Si la parte más lateral la vemos como que está más hacia afuera, si fuera una imagen 3D, la parte mediana es la profundidad mediana, y la parte del fondo de acá donde estoy señalando es la parte más profunda. Entonces esto es lo de adelante, el asta anterior del ventrículo. Esto es el agujero de Monro, y esto de acá es el piso del tercer ventrículo. Entonces hay un procedimiento que se llama tercer ventriculocisternostomía, que con endoscopía se llega hasta el piso del tercer ventrículo, se rompe el piso del tercer ventrículo y se hace que por ahí escape el líquido cefalorraquídeo. En esquema diríamos así: el asta anterior, agujero de Monro, tercer ventrículo, piso del tercer ventrículo, y se rompe acá para que salga el líquido cefalorraquídeo. Esa es la tercer ventriculoscopia. Este tipo de tratamiento es solo para las hidrocefalias de tipo no comunicante, o sea, cuando el obstáculo está dentro, en algún lugar dentro del ventrículo. De tal manera que el líquido cefalorraquídeo va a salir hacia la cisterna de la base, va a ir al espacio subaracnoideo y luego al sitio de absorción. Y no debían estar obstruidos. En cambio, si fuera una hidrocefalia de tipo comunicante, quiere decir que está obstruido el espacio subaracnoideo. Entonces yo rompo acá, saco el líquido cefalorraquídeo, pero ¿por dónde va a circular si está obstruido el espacio subaracnoideo? Ok, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Han asistido 30 alumnos, o sea que 10 están faltando. Ok, todo claro, entonces me alegro. Ojalá se haya entendido algo. Si no hay preguntas, quiere decir que o han entendido o no han entendido nada. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ok, hasta luego, gracias.